Cuando todo se derrumba, a veces el hogar no es un lugar, sino las personas que sobrevivieron contigo. Capítulo 35. Eran las 3 de la mañana. El domingo se había deslizado silenciosamente, pero el sueño no se veía por ningún lado. No para Los Ángeles. La misión había terminado, pero sus corazones seguían acelerados, sus mentes enredadas en todo lo que no se había dicho. La tormenta había pasado, pero el aire en su casa seguía denso, lleno de disculpas no pronunciadas, adrenalina residual y un lazo demasiado profundo como para romperse. Sin importar cuántas mentiras intentaran enterrarlo. La sala parecía un improvisado campamento de guerra convertido en pijama. Nan y Becky se habían adueñado del sofá, estiradas bajo una manta compartida, aunque Becky se mantenía a distancia, en un extremo, con los brazos cruzados sobre el pecho y la mirada más filosa que podía sostener. Nan, en cambio, estaba en modo noche de películas total. Un balde de palomitas en el regazo, una cantidad ridícula de almohadas apiladas a su alrededor y varias bebidas alineadas como si estuviera organizando un estreno. Frente a ellas, Frin estaba sola en un pub, las piernas cruzadas, con la ansiedad escrita en cada línea de su cuerpo. Apretaba un cojín contra su pecho como si fuera un escudo contra las miradas mortales y malhumoradas de Becky. «Muy bien, agente Frin», bromeó Nan, lanzándole una palomita. «Es hora del show, suéltalo, todo. Y recuerda, sin pausas dramáticas ni monólogos poéticos. Esto no es una película». Frin soltó una risa nerviosa, rascándose la nuca. «Anotado. Sin discurso de Oscar, entendido». Tomó aire. Sus ojos se posaron en Becky, aún a la defensiva, aún tan hermosa en su terquedad, y por un momento le dolió tanto que olvidó cada palabra que había ensayado en su cabeza. Frin inhaló profundo, la mirada saltando entre Nan, que masticaba palomitas con demasiado interés, y Becky, cuya mirada podría atravesar paredes. Sus brazos seguían cruzados, su mandíbula tensa, pero algo en sus ojos se había suavizado, apenas un poco. «Bien, empecemos desde el principio», dijo Frin, su voz firme, pero cargada con todo el peso de lo no dicho. Todas esas veces que llegué tarde a las reuniones de Pichén, no era porque fuera descuidada o rebelde. Estaba reuniendo información para Kir. Detalles sobre el imperio de los ángeles de Chen, el Kai. Era mi jugada para ganar su lealtad. Sabía que significaba poner a todas las ángeles en riesgo, pero Pitley me había dado autorización, respaldo de seguridad y su palabra de que si Kir se atrevía a tocar a alguna de sus chicas, lo haría arder ella misma. Nan silbó bajito. «Eres una pequeña tramposa. Se pone peor», admitió Frin, sintiendo un nudo en la garganta. «Cuando empecé, esas noches, las aventuras de una sola noche con otras ángeles», titubeó, viendo cómo la mandíbula de Becky se tensaba. «No era por diversión, era otra jugada, para pescar información confidencial sobre las operaciones del CAE, saber quién era leal, quién tenía miedo, dónde estaban las brechas de seguridad. Cada detalle importaba». El corazón de Becky se encogió. La imagen de Frin con otra persona, con otras, le revolvió el estómago con violencia. Sus mejillas se encendieron, la furia hirviendo detrás de sus ojos. «Así que también me diste una trampa a mí», escupió Becky, con una voz tan filosa y frágil como un vidrio a punto de romperse. Los ojos de Frin se alzaron, abiertos, desesperados. «No, nunca tú, Beck». La habitación quedó en silencio. «Tú venías de Inglaterra. Eras nueva aquí.
en una misión completamente distinta. Sabía que no tendrías acceso a la información sensible del CAE que Kir quería. Esa fue la única razón por la que jamás intenté nada contigo. Pero luego, fuiste tú quien me atrapó. Su voz se suavizó, convirtiéndose en una confesión agridulce, sin aire. Tú y tu encanto ridículo, tus ojos, la forma en que discutías conmigo como si tuvieras todo el derecho del mundo. Te juro, Beck, desde el primer segundo fui real. Yo fui real contigo. Ni un solo segundo de mí fue falso cuando se trataba de ti, ni una palabra, ni una caricia, nada. Los labios de Becky se entreabrieron apenas, una diminuta grieta en su muro de enojo, pero la enmascaró rápido, reprimiendo la emoción que amenazaba con asomar. Frin sonrió triste, con un toque de burla hacia sí misma. Dios, intenté con todas mis fuerzas mantenerme en el camino, controlar mi pequeño corazón, pero tú me arruinaste, Beck. Cada maldito momento en que sonreías o me provocabas, perdí un poco más el control. Y después de un tiempo dejé de pensar en la misión cuando estaba contigo. Yo solo estaba cayendo. Un silencio tan espeso como la noche cayó sobre la habitación. Nan miraba entre ambas, conteniendo la respiración, las palomitas ya olvidadas. Los ojos de Becky ardían, pero esta vez no era solo enojo, había algo más titilando en ellos. El suave resplandor de alivio que no quería admitir, el dolor de querer creerle. Tragó saliva con fuerza, negándose a dejarlo ver en su rostro. Pero en el fondo, una diminuta grieta había empezado a formarse en el muro que había construido alrededor de su corazón. Frin respiró hondo, su voz baja y algo ronca por el peso de los recuerdos. Luego vino la rama reptil en batalla, dijo rascándose la nuca, echando una mirada fugaz a Nan, que iba por la mitad de su bebida, los ojos fijos en ella como si estuviera viendo el drama del año. Yo no la asalté. Las palabras cayeron pesadas en la habitación. Te dije que lo hice, pero no fue así. Los labios de Becky se apretaron en una línea delgada. Pero la información que reuní sobre ese lugar, las rutas de tráfico, la carga, las cuentas, todo era real, cada fragmento. Y se lo entregué directamente al equipo de Pitley. Simplemente no podía actuar demasiado pronto. Si Kir sospechaba que estaba jugando para ambos bandos, habría escondido sus operaciones bajo tierra y no habríamos tenido una segunda oportunidad. Se detuvo observando cómo el rostro de Becky cambiaba, una tormenta de incredulidad, rabia y algo más suave agitándose debajo. Y luego, la noche de tu cena con Kir. La garganta de Frin se movió al tragar, cuando te invitó a su pequeña y acogedora mansión. Me asusté. Los ojos de Becky se entrecerraron, recordando demasiado bien cómo Kir le había servido vino y le había acorralado con sus discursos sobre lealtad y poder. Me dio miedo por ti, así que hice algo imprudente. Llamé a Kir esa misma noche. Le dije que nos estábamos acercando a una de sus unidades de manufactura, que planeábamos un asalto pronto. Hice que duplicara la seguridad allí, solo para mantenerlo ocupado, para desviar su atención de ti, para mantenerlo alejado de ti esa noche. Nan soltó un silbido largo. Maldita sea, Frin. Cuando por un momento desconectaste tu comunicador y cortaste toda comunicación conmigo, Frin asintió. No le dije cuánto sería el asalto, agregó. Solo necesitaba distraerle lo suficiente como para que no te arrastrara más a su juego esa noche. Entonces habló más despacio,
como si la culpa aún la devorara por dentro. Y por mi estupidez, tú también terminaste herida durante nuestro asalto a la fábrica. No tienes idea de cuánto me maldigo por eso, bebé. La voz de Flynn se apagó, cargada de tristeza. La expresión de Becky titubeó, un músculo soltándole la mandíbula. Su mente repasó aquella noche, cómo Kir recibió una llamada urgente y se fue. Cómo se salvó de la manipulación que le había planeado. Ahora le entendía. Había sido Flynn todo el tiempo. Y recordó también la silenciosa, lo triste que estaba Flynn cuando Becky fue apuñalada con el cuchillo. Todo empezaba a tener sentido para Becky. Su corazón comenzó a ablandarse y su mirada, antes dura, se volvió más suave. ¿Y no pensaste en decírmelo entonces?, preguntó Becky con voz quebradiza como un vaso al romperse. No podía, Beck. Cada vez que te miraba, quería hacerlo. Quería contarte todo. Pero una palabra equivocada y todo lo que habíamos construido, tu seguridad, la de Nan, la de los ángeles de Pichén, toda la misión, se habría desmoronado. La voz de Flynn se quebró. Estaba atrapada entre proteger la misión y romper tu confianza y elegí mal. Pero tenía que elegir la misión. Siempre fue más grande que nosotras. El silencio volvió a caer, pesado sobre las tres. Nan negó lentamente mirando a Becky. Ustedes dos son peores que cualquier telenovela que haya visto. Aunque debo admitir esta vez lo está soltando todo. Becky no respondió. Su mirada seguía fija en Flynn, con 1000 palabras enredadas detrás de sus labios, pero permaneció en silencio, apretando un poco más la manta entre sus manos. Flynn exhaló, pasándose la mano por el cabello, con la voz más suave, como si de verdad le costara un pedazo del alma. Y todo mi trabajo de campo, la pista que seguía sobre la droga, esa droga, caramelo, no era solo una asignación cualquiera. En secreto estaba reuniendo cada pedazo de evidencia sobre los negocios del inframundo de Kir, cada nombre, cada envío, cada cuenta en el extranjero, cada rastro que llevaba a su imperio, y enviado todo directamente a Pitli, pieza por pieza. Nan soltó otro silbido, esta vez de admiración, llevándose un puñado de palomitas a la boca. Mírate, toda una ruda a nuestras espaldas. Tenía que haber sabido que no solo jugabas dardos y te emborrachabas en nuestras noches caóticas. Flynn esbozó una sonrisa torcida ante eso, antes de continuar. El aire se volvió más pesado cuando pronunció lo siguiente. Y luego llegó Nita. Suspiró. Honestamente, al principio no tenía idea de quién era. Pero cuando de pronto apareció, toda cómoda contigo, me paniqué. No confié en ella. No podía arriesgarme a que lo arruinara todo, o peor aún, a que se acercara demasiado a ti. Becky erguió una ceja, aún con los brazos cruzados, un leve tic en la mandíbula. Así que la usé de cebo. Te dije que te enojaras, que te mostraras molesta con Kir y que fingieras estar furiosa y rota para que él te declarara oficialmente su novia. Así Nita quedaría fuera del cuadro para siempre. ¿Hiciste qué? Su voz se quebró, inclinándose hacia adelante. Flynn alzó ambas manos en señal de rendición, con una risa culpable. Lo hice por celos, ¿ok? No quería ninguna Nita rondándote. No lo soportaba. Así que me aseguré de que Kir la considerara una carga. Incluso lo amenacé. Le dije que podrías matarla si se mantenía demasiado cerca de ti en medio del caos. Así que le dije que te hiciera su novia oficial. Y lo hizo.
Nan casi se atragantó de la risa con su bebida. Espera, ¿me estás diciendo que te pusiste celosa de Nita y la convertiste en tu cebo? ¡Oh, maldita genia! ¡Qué descaro! Frin gimió, enterrando el rostro entre las manos. Te juro, Nan, estás haciendo esto aún más difícil. Nan se recostó con aire satisfecho. Oh, no. Continúa. Esto está mucho mejor que cualquier novela. Becky intentó seguir enojada. Realmente lo intentó. Pero sus mejillas estaban ya encendidas entre la exasperación y algo más tierno. Aún así no dejó que Frin se librara tan fácil. Estás loca. Locamente, sí. Locamente, completamente, estúpidamente. Loca por ti, admitió Frin, con una sonrisa torcida. Becky se mordió el labio, conteniendo la sonrisa que amenazaba con escaparse. Nan suspiró teatralmente, abrazando su tazón de palomitas. Oh, mi Dios, más vale que alguien se bese antes de que termine esto, o juro que los demandaré por daño emocional. Frin suspiró otra vez, su voz sonando más firme ahora, mientras se abría paso entre la maraña de verdades. No sé si alguna vez lo notaron, pero casi siempre, antes de cualquier misión, yo era la que movía los hilos en silencio. Sonrió con un dejo de culpa. Daba órdenes, organizaba la escena, decidía quién haría qué, y a veces, manipulaba un poquito la situación para que todo saliera justo como quería. Nan la observó por encima del borde de su bebida, entornando los ojos. ¿Manipulabas? ¿Un poquito? Ay, nena, prácticamente nos manejabas como marionetas en una casita de muñecas. No lo endulces. Frin soltó una risa entre dientes, pese a sí misma. Está bien, quizás un poco más que suave, como... ¿Recuerdas aquella noche en la fábrica, cuando encontraste el laboratorio químico, Nan? Nan frunció el ceño intentando recordar hasta que sus ojos se abrieron de golpe. ¿El de los tubos de ensayo y las fórmulas raras? Ese mismo, asintió Frin. Te hice cambiar de habitación de inmediato. Te dije que cubrieras el área donde estaban los niños, mientras yo me hacía cargo. Hizo las comillas con los dedos con un destello de culpa en los ojos, porque no estaba segura de si esos tubos contenían la fórmula que Kira escondía. No podía arriesgarme a que tropezaras con ella antes de asegurársela a Pitli. La mandíbula de Nan cayó. ¿Me engañaste para salvar a los niños mientras tú jugabas a la princesa química? Replicó Frin, mirando entre las dos. No iba a arriesgarme a que ustedes quedaran atrapadas en medio de todo ese desastre. Entonces su expresión se suavizó, con un destello de cariño en los ojos al mirar a Nan. ¿Y sabes qué más? Hubo un momento en que casi me descubres, señaló a Nan con el dedo, cuando Kir le propuso a Becky que fuera su novia oficial. ¿Recuerdas lo bien que iba todo hasta entonces? Todo salía a la perfección, sin un solo fallo. Y tú me dijiste que se sentía demasiado fácil, que era como si alguien estuviera asegurándose de que cada pieza encajara justo en su lugar. Nan parpadeó. Es cierto, lo dije. Oh, por Dios. Y tú me manipulaste. Frin sonrió recostándose dramáticamente contra el puff. Te distraje con maestría, arte y absoluta elegancia, diciéndote que era el poder de nosotras tres juntas, lo que hacía que la misión fluyera tan bien. Nan soltó un quejido y le lanzó un cojín a la cabeza. Eres una serpiente. Con razón todo salía tan malditamente bien. Frin atrapó el cojín, abrazándolo contra su pecho con una sonrisa traviesa. Becky las observaba, aún fingiendo molestia, pero una pequeña sonrisa se dibujaba en la comisura de sus labios. Su corazón se sentía más liviano al escuchar todo aquello. No porque las mentiras dolieran menos, sino porque debajo de ellas seguía la misma Frin torpe, impulsiva y absurda de la que se había enamorado.
imperfecta, imprudente, pero suya. Tienes agallas, te concedo eso, murmuró Becky apenas audible. Frin alzó la cabeza de inmediato, esperanzada. ¿Eso significa que ya puedo tener un abrazo? Ni lo sueñes, replicó Becky, aunque su voz ya tenía el mismo filo. Nan sonrió con picardía, estirándose perezosamente. Juro que debería empezar una apuesta. ¿Quién se derrite primero? ¿El corazón amargado de Becky o los ojitos de cachorro desesperado de Frin? Las tres rieron, por primera vez en días, y la habitación volvió a sentirse como hogar. Frin dio un largo sorbo a su café ya frío, pasándose una mano por el cabello como si se preparara para el golpe final de la verdad. Así que, en resumen, mientras ustedes pensaban que estaban tendiendo una trampa a Kir, en realidad éramos Kir y yo quienes las estábamos usando para acelerar la misión. Así podríamos encontrar la ubicación de la fórmula lo antes posible, haciendo que todo pareciera natural. Por eso Kir soltó tan fácilmente la información. Y planeé ser yo quien recuperara la fórmula para que Pichén me compartiera el código, confiando en mí, pero no lo hizo. Se detuvo, bajando la voz. Así que solo quedó una opción: atacar el CAE. Nan y Becky se quedaron en silencio, incómodas, recordando toda la misión que creyeron manejar con astucia, cuando en realidad habían sido piezas en el juego de Kir. Frin se volvió hacia Becky con una sonrisa que se desvaneció apenas un poco. Fue un infierno. Jugar 3 papeles distintos, uno para Kir, otro para Pit Lee, otro para Los Ángeles, porque Pichén ocultaba la verdad, que él era el creador de la fórmula y sus verdaderas intenciones con ella. También sospechaba, y luego estaba yo, la verdadera, la estúpida, la imprudente que se enamoró de ti en medio de todo este caos. Becky sintió que el pecho se le apretaba, pero mantuvo los brazos cruzados, el rostro impenetrable. Los ojos de Frin se suavizaron. Sé que fue peligroso. Me volví tan vulnerable que dolía. Pero cada vez que estaba contigo era real, Beck. Sin movimientos, sin misiones, sin juego, solo yo. Y honestamente no tengo idea de cómo no exploté tratando de sostenerlo todo. Era puro caos en mi cabeza. Nan silbó bajito. Y aún así hacías que pareciera que solo robabas corazones y bebías café helado. Eres icónica, la verdad. Frin rió. Una risa verdadera, libre, la clase de risa que Becky no había escuchado en semanas. Y en ese momento Becky lo sintió, el peso de todo lo que Frin había cargado, la presión imposible, el equilibrio precario entre lealtad, deber y supervivencia. Y luego, en medio de todo ese infierno, se había enamorado. Qué terriblemente humano debió ser para Frin. Y aún así, a pesar de todo, la amó. Las protegió, salvó vidas, recibió cada golpe para que nadie más tuviera que hacerlo. Esa realización cayó sobre Becky como una ola lenta y dolorosa, y por primera vez en mucho tiempo, exhaló. Un suspiro largo, silencioso, que cargaba días de enojo, confusión y un corazón roto que empezaba apenas a sanar. Pero Becky seguía siendo Becky, y ni loca iba a dejar que Frin saliera impune tan fácilmente. Sí, impresionante, dijo Becky rodando los ojos. Pero una mentira sigue siendo una mentira. Y tú, señorita Frin, no te vas a librar gratis, después de convertir mi corazón en carne molida. El rostro esperanzado de Frin se desmoronó. Oh, vamos. No. Becky sonrió con una chispa traviesa en los ojos.
Tu castigo empieza ahora. ¿Castigo? ¿Qué? Oficialmente, eres la sirvienta de Nan y Mia, anunció Becky dramáticamente, enderezándose y dándole un codazo a Nan. Harás todo lo que digamos, sin quejarte, sin poner los ojos en blanco, sin pausas para café. Nan ensanchó la sonrisa. Eso me gusta. Flynn se llevó una mano al pecho, fingiendo dolor. Van a matarme de tanto trabajo. De eso se trata, traidora, rió Nan. Y tal vez, bromeó Becky inclinándose un poco hacia ella, si te portas bien y nos eres útil, consideraremos perdonarte. Tal vez un abrazo o dos, pero no te emociones demasiado. Flynn echó la cabeza hacia arriba con un gemido teatral, como si el alma se le escapara del cuerpo. No. De ninguna manera. Me niego. Soy una agente respetada. Una guerrera de la justicia. Una diosa del engaño. No su empleada doméstica. Nan sonrió con malicia, con un brillo divertido en los ojos. Vamos, sirvienta. Primera orden del día. Por la mañana nos harás panqueques. Y no los flojos, Quiero esos gruesos, esponjosos, dignos de Instagram, con fresas y crema batida. Becky se animó al instante. Oh, y con un café helado, del bueno, no tu triste intento de instantáneo. Nan asintió encantada. Quiero un masaje de cuerpo completo, aceite caliente, velas, música relajante, y más te vale buscar cómo hacer esos masajes estilo templo, Flynn. Y, añadió Becky, con una mirada maliciosa, vamos de compras, todo el día, ropa nueva, zapatos, accesorios, ¿y quién va a cargar todas las bolsas como si fuera nuestra asistente real? Estoy haciendo una lista, anunció Nan, tomando su celular y fingiendo escribir furiosamente, y te juro que será legendaria. Flynn se quedó ahí, boquiabierta, rodando los ojos tan fuerte que casi le daban la vuelta completa. Y estoy condenada, ¿verdad?, murmuró, negando con la cabeza. Nan y Becky chocaron las palmas, como si hubieran ganado un campeonato, mientras Flynn hacía pucheros contra el cojín más cercano. Y ni una palabra de queja, añadió Becky con una sonrisa triunfal, los brazos cruzados. Considéralo penitencia. Flynn dejó escapar otro gemido exagerado. Debí haberme quedado con Kir. Nan se echó a reír, y Becky también, incapaz ya de mantener su fachada seria. Si el capítulo te está gustando, por favor, no olvides de darle me gusta, de comentar y de suscribirte. Flynn gimió, pero no pudo evitar sonreír cuando la mirada malhumorada de Becky finalmente se rompió en una sonrisa. Está bien, acepto. Pero su voz se suavizó, los ojos brillando mientras ladeaba la cabeza con un pequeño puchero. ¿Puedo tener un abrazo ahora? Por favor. Sus palabras salieron como una súplica, envuelta en ojos de cachorro y una vulnerabilidad que ya no podía esconder. Becky tragó saliva, mordiéndose el interior de la mejilla para contener el calor que le subía al pecho. Quería provocarla, alargarla un poco más, su manera de castigarla por la angustia, las mentiras, por haber puesto su vida en riesgo sin decírselo. Así que con su mejor voz de mando fingida, Becky dijo: Nam, abrázala tú. Y luego se dio la vuelta, fingiendo que se marchaba. Los ojos de Flynn se abrieron de par en par, el corazón cayéndole del estómago. En un segundo se puso de pie, cerrando la distancia y tomando a Becky por la muñeca. ¿A dónde crees que vas, susurró, la voz quebrándose apenas lo suficiente para delatar la tormenta interna mientras la sostenía.
fuerte, como si soltarla no fuera una opción, como si ese fuera el único hilo que la mantenía entera. Becky sonrió enrojecida, su fachada desmoronándose como papel. Lo sabía que Fring no podría contenerse más, y ella tampoco. En cuanto los brazos de Fring la rodearon, Becky se derritió, enterrando el rostro en el cuello de Fring, sus dedos aferrándose a la tela de su camisa como si dijeran: no vuelvas a dejarme. El calor entre ellas no era solo corporal, era hogar, era amor, crudo, silencioso, innegable. Sus corazones se encontraron al mismo ritmo, hablando en un lenguaje que no necesitaba palabras. Cada cicatriz, cada mentira, cada lágrima que antes las separó, se disolvió en ese único abrazo. Los ojos de Fring ardían, las lágrimas demasiado tercas para caer, mientras Becky respiraba, entrecortado, un sollozo diminuto escapándose contra el cuello de Fring, uno que esperaba que pasara desapercibido, pero no lo hizo. Fring lo sintió y la sostuvo más fuerte. Del otro lado del cuarto, Nan seguía en el sofá intentando mantener la compostura, pero fracasando estrepitosamente. Lloraba a mares con las mejillas empapadas y la nariz tapada con bolitas de papel. Ver a sus dos mejores amigas encontrarse de nuevo le rompió el último pedazo de contención. «Ustedes dos son unas idiotas. Van a ser mi muerte», sollozó con una sonrisa torcida, temblando entre lágrimas. Becky y Fring rompieron el abrazo apenas, lo suficiente para mirarla, ambas llorando, ambas sonriendo de esa forma rota y feliz al mismo tiempo, y sin decir una palabra, abrieron los brazos. Nan no esperó una segunda invitación. Se lanzó hacia ellas, chocando en medio y envolviéndolas con sus brazos, enterrando la cabeza entre sus hombros. Y ahí, en medio de una habitación tenue a las 3:23 de la mañana, en un hogar construido con cicatrices de misiones y lealtades imprudentes, tres ángeles encontraron su para siempre, la una en las otras, sin palabras, sin promesas, solo latidos, lágrimas y un calor que por fin se sentía como hogar. Con el tiempo, la habitación cayó en un silencio suave, de esos que no están vacíos sino llenos de todo lo que habían callado, de cada riesgo asumido, de cada herida ganada. Las sombras bailaban sobre las paredes mientras el viento agitaba las cortinas y la ciudad dormía más allá de su pequeño refugio. Fring yacía ahora estirada sobre el viejo puff, un brazo colgado perezosamente sobre las piernas de Becky, que estaba recostada en el sofá, con los dedos enredados distraídamente en el cabello de Fring. Nan estaba tirada cerca, con la cabeza apoyada en el hombro de Becky, un paquete de palomitas medio comido en el regazo y los párpados cayéndole por el sueño. «No puedo creer que hayas logrado salirte con la tuya», murmuró Nan con voz adormilada, una sonrisa torpe en los labios. «Me la debes, Fring, en grande». Fring sonrió con los ojos cerrados. «Te compensaré, con panqueques y todo». «Más te vale», bromeó Nan, bostezando mientras se acomodaba más cerca de Becky. Becky miró hacia abajo observando a Fring, su chica imprudente, terca, valiente, y aunque su corazón todavía dolía menos. Lo que quedaba era algo más suave, un amor demasiado testarudo para morir, demasiado profundo para ignorarlo. Se inclinó y dejó un beso en la sien de Fring, tan leve que fue casi un secreto. «La próxima vez», susurró Becky, «me lo dices todo, desde el principio, pase lo que pase». Fring abrió un ojo, encontrando su mirada. «Lo prometo». Y antes de que Becky pudiera responder, Fring levantó la mano acariciándole la mejilla, rozando con el pulgar el rastro mínimo de una lágrima
que ninguna de las dos admitiría. Se inclinó, capturando los labios de Becky en el beso más suave y temeroso imaginable, como si pidiera perdón, como si diera las gracias, como si cada disculpa, no dicha, se doblara en ese toque frágil. No fue desesperado, no fue apresurado, fue lento, tierno, lleno de todo lo que Fring nunca se atrevió a decir. Cuando se separaron, Fring presionó un beso en la frente de Becky, quedándose ahí un momento, respirándola como si fuera el primer aire limpio después de años bajo tierra. Mi hogar, susurró contra su piel. Becky exhaló, una pequeña risa quebrada escapándole, el corazón latiendo entre el dolor y la sanación al mismo tiempo. La trajo hacia sí, y ambas se encajaron una en la otra como piezas de rompecabezas extraviadas y por fin encontradas. Nanya roncaba suavemente al otro lado del sofá con un pañuelo arrugado en la mano, y Becky no pudo evitar sonreír ante el sonido. Era absurdo, era desastroso, era perfecto. El rostro de Fring se hundió en el cuello de Becky, su respiración cálida contra la piel. Becky la sostuvo con más fuerza, sus dedos recorriendo su cabello, y entre ellas pasó una promesa silenciosa mientras sus corazones se sincronizaban en un mismo compás. Y así, en la seguridad de su lazo, en el calor de sus brazos, se quedaron dormidas. Afuera, el cielo empezaba a teñirse con el primer azul del amanecer. El día llegaba despacio, pero dentro de su pequeño refugio, la guerra había terminado. El peso del peligro, los secretos y la desconfianza quedó atrás, reemplazado por el calor, las respiraciones tranquilas y el amor feroz y frágil de una familia que había luchado con el alma para seguir unida. Y por primera vez, en lo que pareció una eternidad, durmieron, juntas, en casa. Gracias por quedarte hasta el final. No todos llegan tan lejos, ¿sabes? Si este capítulo te gustó, puedes darle like, dejar un comentario o compartirlo con alguien que también ame perderse en estas historias. Y ya sabes, suscribirte es como dejar una luz encendida para volver a encontrarnos la próxima vez.